La Biblia vamos a estar abriendo en el libro de Hebreos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Tenemos allí Biblias, alguno para pasar. Hebreos capítulo 11. Ahí está. Hebreos capítulo 11. Se ríe Sandra. Es un código que tenemos, ¿no, Sandra? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11 y estamos hablando acerca de la fe. Este es el tema que aborda el capítulo 11 de Hebreos. Y especialmente estamos hablando de una persona que es llamado el padre de la fe, Abraham. Y vamos a ver allí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 8, nos dice: por la fe, Hebreos 11:8, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora, lo primero que podemos aprender de la vida de Abraham es que cuando Dios lo llamó, que vivía en Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia asiática, se le presenta como el Dios de gloria. Él queda impactado por conocer al Dios verdadero, y él antes creía en ídolos y servía a ídolos, ¿no? Como cuando uno no conocía al Señor y también tenía santos, era devoto de distintas vírgenes, etcétera, ¿no? Estampita, estatua, casita, había de todo. Pero cuando uno conoce la verdad, conoce a Dios, ya los ídolos no tienen ningún sentido. Es como una persona que se apoyaba en un bastón porque no podía caminar y de repente puede caminar. ¿Para qué andaría con el bastón? Lo tirá, ¿sí? Ya no lo necesito más. Entonces, vemos que él salió desde Ur de los Caldeos. ¿Y qué es lo extraordinario del paso de fe que da Abraham? Que él sale sin saber dónde va. ¿Y a dónde vamos?, le dice Sarai. Dice: no sé, pero Dios nos llama. Dejamos los parientes, dejamos la tierra, seguimos al Dios vivo y verdadero y sabemos que en el momento que Él tiene preparado nos va a mostrar dónde está el lugar, esa tierra prometida, ¿no? Ahora, vemos que dice en el versículo 9, por la fe, Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Ahora, cuando Dios le muestra después la tierra que tenía, él avanza, ¿se acuerdan? Se queda a la mitad del camino, sale con el papá, Taré, con el sobrino Lot y se quedan en la mitad del camino, yendo para la tierra prometida. Ese lugar, ¿cómo se llama? Harán. Ahí se quedan detenidos y se quedan un tiempo bastante prolongado. Y Dios, y estamos viendo también que hay un proceso en la voluntad de Dios muchas veces. ¿Qué quiere decir que es un proceso? Que no es todo, que sabemos todo, que entendemos todo, sino que lo más importante, que lo poquito que podamos entender, conocer y saber, lo podamos obedecer. Y si lo hacemos, Dios va a seguir revelando su voluntad especial para nuestra vida. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que pasó con Abraham. Salió de Ur con su papá, su sobrino, quedaron en Harán. Cuando muere su papá Taré, de 205 años, Dios lo vuelve a recordar su llamado. Y nos dice que por la fe habitó como extranjero en tierra de la promesa, como en tierra extraña. Ahora, la pregunta es, si él dejó su tierra para ir a la tierra prometida, una vez que llegó, ¿por qué dice que él se consideraba aún en esa tierra que Dios le dio como un extranjero? ¿No? Porque eso es lo que dice. Es que en realidad él sabía que lo esperaba. Él no pensaba en vivir toda su existencia en la tierra,
sino que él tenía la patria celestial, un lugar en los cielos. Una ciudad que hizo Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No sé si se entiende. Entonces dice uno, ¿para qué me voy a encariñar? ¿Para qué me voy a enraizar? ¿Para qué me voy a enamorar de este sistema, de las cosas materiales? Si yo estoy, ¿cómo? De paso. Ahora, ¿cómo nos cuesta a nosotros los creyentes cristianos no perder ese concepto de que somos extranjeros y peregrinos, hermano, o no? Porque vivimos sometidos a este sistema, preocupados, angustiados, y nuestros sueños, nuestras metas, tienen que ver con la tierra y poco tiene que ver el cielo en nuestros planes, ¿no? ¿Cómo anda con los planes celestiales? Porque eso tiene que ver con lo que va a ser tu vida, a lo que vos vas a valorar más y vas a dejar de lado, ¿no es cierto? Ahora, una cosa interesante en el versículo 9, no solamente que él se consideró extranjero, sino la forma que vivió, porque dice, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué significa que vivían en tiendas? En carpas. O sea, era una persona rica, que podría haberse hecho una mansión de 5 pisos o 10, si hubiese querido. Ahora, ¿por qué? Dijo, ¿para qué gastar? ¿Para qué enraizarme? Si yo tengo una ciudad en los cielos que es hecha por Dios y me espera. ¿Se entiende? Entonces dijo, vivo en una carpa. No me quiero agarrar a la tierra. Y si Dios me llama y me pide algo, levanto los tirantes, las estacas y las telas de cuero y me voy para donde Dios me diga. Me acuerdo un misionero que nos visitó hace muchos años, que había estado trabajando en Perú, en la selva, en el Amazonas peruano. Y él contaba que él había predicado el evangelio a los indígenas. Y que los indígenas, a diferencia de nosotros, los originarios, como vos te guste llamarlo, si el pastor le decía, bueno, vamos para el norte, ¿qué hacían ellos? Vamos, pastor. Agarraban su flecha, su arco y dice, yo puedo comer acá, puedo comer allá. No tengo que llevar ni la Nobu, ni el wifi, nada, ¿viste? Ni el ropero. Dice, ellos no tienen problema porque no tienen valores que los aten. Entonces, si Dios los llama, van para allá, vienen para acá. Esa es la idea de Abraham, que era una persona que estaba pensando en el cielo, porque lo dice en el versículo 10, observen, Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oh, ahora Dios le mostró por revelación a Abraham el cielo, la morada de Dios, ese lugar que está hecho con calles de oro, con puertas de perlas, con los cimientos que son de 12 piedras preciosas, donde la gloria de Dios ilumina la ciudad, no hay sol ni luna. Ahora, cuando vos ves algo tan extraordinario, ¿no? Vos no estás pensando, me quedo acá, me aferro acá. No, dijo él, yo primero no soy de acá. Y segundo, no quiero enamorarme de la tierra. Quiero pensar constantemente en el cielo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa hoy con la gente? La gente está tan sometida a este mundo, al sistema, que quiere vivir el hoy, que no piensa más allá, ¿o no? No piensa ni en la muerte. Los jóvenes, vuelven a hablar de la muerte, te miran como diciendo, ¿qué estás diciendo? Soy un toro. Yo puedo vivir 1000 años. Pero la verdad es que uno no, y cuando no piensa, esto es peligroso porque no estás preparado. Vos estás preparado para mañana, pero no estás preparado si te toca la muerte y enfrentar a Dios. Y la vida eterna o la condenación eterna. Ese es el engaño del sistema
que uno corre como el burro corriendo la zanahoria que la tiene atada para buscar la felicidad que nunca va a alcanzar. ¿Se entiende? Conocés la historia del burro que no quería caminar, entonces el hombre se le ocurrió y dijo, voy a poner una zanahoria delante con una piola y una caña. Entonces el burro quería agarrar la zanahoria y corría, pero nunca la iba a alcanzar porque él la estaba manejando la piola y no, nunca. Así lo hizo que caminara. Somos como el hámster. ¿Conocen los hámsters? Que son como unas ratitas así, sin cola, que va en esa jaulita redonda corriendo, sin llegar a ningún lado. Eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hace este mundo con cada una de las personas, para que no pensemos, y con los cristianos, para no pensar en la eternidad. Eso es tremendamente perverso, ¿no? Ahora, había un hombre acá, un hombre que se llama Abraham, que la tiene clara, que dice, a mí no me interesa esta patria Canaán, a mí me interesa la patria celestial. Mira lo que dice el versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo decían y lo creían y lo vivían. Acá tenemos hermanos de Paraguay, ¿no es cierto? Ahora, nosotros somos un país que fue formado por inmigrantes de Europa, italianos, españoles. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es de otro pueblo que está viviendo con nosotros, es que ellos siguen manteniendo su idioma, y hablando en guaraní, y comiendo el viru, ¿cómo se llama? Viru. El reviro y el otro, ¿cómo se llama? Beyú, el sopa paraguaya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno, a pesar de que está lejos de su patria, y Basilio, hace poquito estuviste, ¿cómo te costaba salir, hermano? Estabas ahí en tierra prometida, con tu familia, viste que lo abrazáis y no lo querés largar, y decís, uy, ¿cuándo van a volver? Y los amamos, los extrañamos, porque esa es tu tierra, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces uno conserva está en otro lado, pero conserva, no pierde su identidad. Sabe que sigue siendo, aunque está de paso. Y escucha la música de Paraguay y come la comida de Paraguay, ¿no? Entonces seguimos conservando esa tradición que nos recuerda a nuestra tierra. Y el cristiano, de la misma manera, debemos entender, como dice en el versículo 14, fíjense, porque lo que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscaban una patria propia, 16, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamados Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ellos se consideraron ciudadanos del cielo, de la patria celestial. Tenían una ciudad en la cual ellos iban a morar no por 10 ni 70 años ni 80, sino por la eternidad. Entonces ellos entendían que tenían que mantener sus valores, su forma de hablar, su costumbre, ser distintos, no mezclarse, no venderse, sino mantener esa identidad como cristianos. Y ese es el desafío que nosotros tenemos en esta tierra. Estamos, pero no somos de acá. Volvemos a leer el pasaje de Filipenses 3:20, donde Pablo tiene el mismo concepto. Es impresionante, ¿no? Porque decir, ¿cómo podemos hablar de Abraham y podemos hablar de Pablo y hablar de lo mismo? Filipenses 3, versículo 20, ¿lo tienen? Mirá lo que dice Pablo. Porque nuestra ciudadanía está en Paraguay, dice. ¿Dice así?
Está en Argentina. En los cielos. ¿Dónde está, Basilio? Todavía no encontré, pero en los cielos. En los cielos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ves? ¿Qué es lo que tenía en la mente Abraham? Mi ciudadanía está en los cielos. Y cuando uno tiene los valores en la eternidad y en el cielo, no se aferra a lo que es terrenal. ¿Se entiende? Y a nosotros nos cuesta porque, ¿viste? Te gustan las cosas, querés tener cosas, comprar, y estamos muchas veces pensando acá y nos olvidamos de que vamos para arriba. Fíjate lo que dice Colosenses 3, versículo 1. Qué tremendo, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ahí cerquita además de Filipenses, el otro libro, Colosenses 3:1, que dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde tenemos que poner la mira? En la tierra. No. Arriba. ¿Dónde tenía puesta la mirada Abraham? Arriba, dice, ¿para qué me voy a hacer una casa si la va a quedar acá? La van a disfrutar otro. Voy a sembrar para la eternidad. Y ese es un concepto que nos cuesta. Ahora, quiero mostrarles algo que pueda hablar a nuestro corazón, porque vamos a abrir nuestra Biblia ahora y vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia. Porque vamos a ver el proceso en el llamado de la vida de Abraham. ¿Se acuerdan cómo fue el proceso? Él salió de Ur con su padre Taré. Después se quedó un tiempo, esto lo menciono nomás, en Aram. Murió su papá de 205 años y Dios lo vuelve a llamar en Génesis. Ahora sí, buscamos Génesis 12, 1 al 3. Tienen ahí Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Le vuelve a llamar, le vuelve a recordar el llamado que le hizo estando en Ur. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se entiende eso? Salen de Harán y fíjense, y cuenta qué edad tenía, versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y anotá, ¿y quién vino con él? Y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. ¿Cuál fue la primera separación grande que tuvo Abraham en el llamado cuando estaba en Harán? La muerte de su padre. Porque era bastante familiar, ¿viste? Viste que a alguna persona le cuesta más esa parte sentimental de la familia, a otros no tanto. Pero Abraham era muy familiar. Entonces cuando sale con el papá, se llegan hasta Harán, se establecen ahí. Cuando muere el padre, Génesis 12, lo vuelve a llamar. Pero viene alguien que no tendría que estar porque es pariente. ¿Y quién es él? El que viene que no debería estar. Lot. Se llama Lot, que es el sobrino. El papá de Lot era hermano de Abraham y murió.
en Ur. Entonces el chico quedó como huérfano de padre, entonces él lo adoptó. Pero cuando Dios te llama y cuando Dios te pide que tenés que separarte del pueblo, del lugar, de la tierra, no es porque no te ama, es porque Él tiene algo especial para vos. Y una cosa importante para que Dios pueda seguir hablando a mi corazón, revelando su voluntad, es que uno tome decisiones de cortar, decisiones de dejar cosas que Él me está marcando, que son un estorbo en mi vida. Relaciones, amistades, vicios, lugares, que muchas veces uno no quiere dejar, ¿viste? Está lindo, dice el culto, muy lindo hablar del pastor, pero ay, no me gustó el domingo, me dijo que tenía que dejar, no, ahí ya no me gustó. Entonces la iglesia, la gente hay, iglesia por todos lados, evangélica, y vos vas a encontrar una iglesia a tu medida. Y dice, porque este pastor me gusta porque me gusta lo que me dice para mí, me gusta. Este declara bendición y prosperidad y decláralo y tengo los superpoderes acá en este culto. Pero el tema no es lo que vos querés escuchar, sino escuchar la verdad. No lo que queremos, hermano, sino lo que necesitamos escuchar. Que alguien sea honesto, que alguien sea sincero, que alguien me diga las cosas cara a cara. ¿Se entiende eso? Buenas noches. Buenas noches. Me siento. Así que estamos allí en Génesis 12. Hay una cosa entonces que cuando él sale de Aram, se viene ¿quién con él? Basilio. Lot. Ahora, tendría que estar Lot con Abraham, porque le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, este es sobrino. Debería, ¿no? Debería cortar ahí en algún momento, ¿no? Con el sobrino. Vamos a ver, versículo 5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Vemos que en Aram pasaron un tiempo considerable. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ahí crecieron en sus posesiones y compraron esclavos, porque en esa época había esclavitud. Entonces tuvieron posesiones y tenían personas. Entonces ahí se armaron en Aram, o sea que tuvieron un tiempo considerable. Pero acá vemos que el que viene con ellos, el sobrino, se llama Lot. Entonces Dios en un momento, vamos a ver en un momento que Dios va a operar o obrar para que pueda haber una separación de ese sobrino que no entra en el plan de Dios, porque ¿a quién llamó Dios en Ur de los Caldeos? No lo llamó a Taré, no lo llamó a Lot, lo llamó a Abraham. ¿Se entiende? Y el trato y el pacto y las promesas son para Abraham, pero tiene que separarse de relaciones, viste como dicen ahora, tóxicas. Acá está con la tóxica. Cosas que Dios, y una de las cosas que tenemos que entender, que cuando Dios me pide que deje algo, no es porque es malo, es porque no me sirve, es porque no me suma, es porque me esclaviza, es porque me detiene. Y uno no cree en la bondad de Dios, no cree que Dios es bueno, no cree que Dios tiene buenas cosas. ¿Viste? Dios, no, Dios te prohíbe todo, no te deja disfrutar nada. Vos vas al culto ahí y no se puede, todo es no. ¿No? Ahora, vamos a ver algo interesante. Ellos en el capítulo 13, por cuestiones de economía y hambre, van a tener que descender a Egipto. Ahí va Abraham, ahí va Sarai, ahí va Lot. Y van a volver. Mirá lo que dice.
Subió pues, a Negev. El Negev es la parte más sur de la tierra prometida. Él y su mujer con todo lo que poseía y con él, ¿qué dice? En el versículo 1. ¿Quién estaba ahí? ¿Escuchá el nombre ahí? 13:1. Lot. Ahí viene Lot. O sea, Lot vino desde Ur. Se estableció en Aram. Bajó para Canaán. Bajó para Egipto. Subió a la tierra. ¿Y quién está firme ahí? Entonces, vamos a ver que Dios quiere que haya una separación de su sobrino. Vamos a ver en el versículo 5. Dice, y también Lot, que andaba, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. ¿Qué quiere decir esto? Tenían tantos animales, tantos pastores, todo amontonados, que se pasaba la oveja de este para el otro lado, se armaban las peleas, esa oveja es mía, y se va a armar el problema con el sobrino. Pero más allá de los problemas que pueden surgir, hermano, Dios está obrando muchas veces en nosotros para que a través de ese problema nosotros podamos cortar con cierta persona, con cierto lugar, con cierto vicio que me está alejando de Dios. Amistades que me están alejando de Dios. En el versículo 7 dice, hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Se va a armar, ¿qué se va a armar? Un conflicto, problema. Entonces, pero más allá de esto, porque Lot amaba a su sobrino y le costaba separarse. ¿Viste? Que a veces el sentimiento va en contra de tu razón. ¿Viste? Pero mirá, te va a hacer mal, pero no es bueno, mirá, pero es así. Pero yo lo amo, pero yo lo quiero. Dice, te pone el argumento, ¿no? Y el sentimiento te va a traicionar la razón. Ahora, vamos a ver que este conflicto va a traer una separación, versículo 8. Y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Él va a tomar una decisión de sabiduría y de amor para no seguir teniendo conflicto, sino poder decir, bueno, vamos a separarnos. Hasta acá llegamos. Pero es el tiempo de andar uno por su camino y el otro por su camino. ¿Se entiende? Ahora es tremendo, ¿no? Porque él va a preservar la relación por sobre la posesión. No se peleó por lo material. Preservó la relación por la material. Fíjense que cuando muere alguien y deja algo, ¿qué pasa? Por lo general. Aparecen todos los hermanos que no venían ni a verlo al viejo, ni un mate le traían. Dice, yo de mi parte, acá vengo, yo quiero cobrar lo mío. ¿Este quién es? Resulta que era huérfano cuando estaba papá. Y ahora aparecieron todos los entenados, todos quieren un pedazo del pastel. Y se termina peleando por algo material, por la codicia, por la ambición, y te peleas con un hermano por toda la vida y para siempre. ¿Viste qué pasa? Es bravo lo material, ¿no? Porque eso es algo que vos le das más valor que a la relación. Pero Abraham, ¿qué hizo? Dijo, mira, no, yo no me quiero pelear con vos. Somos hermanos.
vamos a preservar la relación, pero vamos a separarnos, porque esto es sano, porque esto es bueno. ¿Viste qué bueno? Y otra cosa que hizo Abraham, porque es un hombre de Dios, es el hombre que va a hacer en él y su descendencia benditas toda la familia de la tierra. Y nosotros hemos sido bendecidos por Abraham, por haber venido el Mesías a través de su descendencia. ¿Qué te parece? Ahora, mirá que le va a dar una... Cuando vos le vas a elegir, yo te voy a preguntar algo. Cuando vos vas a decir, che, tenemos que elegir un lugar, vos, ¿quién elegiría primero? Más vale. Había un pastor allá, le voy a contar una anécdota, un pastor en Brasil que le estaba enseñando la Biblia a unos argentinos. Entonces él le quería enseñar, muchas veces que somos muy egoístas, ¿no? Entonces lo invitó a la casa a tomar el té y la señora hizo una torta. Y la cortó en porciones todas distintas, una grande y una chiquita. Entonces vinieron los argentinos que hicieron, se tiraron, se abalanzaron sobre la fuente, agarraron el pedazo más grande, se ahogaban. Y cuando todos se habían servido y quedó el pedazo pequeño, dice el pastor, le voy a preguntar, ¿vieron lo que hicieron recién? Yo los invité para que ustedes se den cuenta, dice, lo egoísta que son. Porque cada uno se adelantó y agarró lo más grande y me dejaron a mí lo más chico, dice. Tenía una razón, pero que estos argentinos son terribles. Y le dice, ¿y usted qué hubiera hecho? Y yo hubiera agarrado, le dice, lo pequeño y le hubiera dado lo grande. Y bueno, ahí le dejamos, y ahí le dejamos. Ahí le dejamos para que no se queje. Más allá de eso, quiero decir, hermano, siempre nosotros vamos a ir primero en la elección. Vamos a ir por lo material antes que por la relación. Porque eso demuestra lo carnales que somos y lo mundanos que somos muchas veces, ¿no? Pero no es el caso de Abraham, porque fíjate cuando él se tiene que separar, fíjate lo que dice el versículo 9, está hablando Abraham, el tío. No está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿A quién le da la prioridad para que decida y para que elija lo que le guste? A Lot. No dijo, mirá, sobrino, encima que te traje de garrón, agarrá para el Negev, que es todo desierto, yo me quedo acá en el valle. No. Ahora, no era, perdón la expresión, no era tonto Lot, ¿eh? Fíjense el versículo 10. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. El tipo eligió el mejor lugar donde está el valle regado por el Jordán, la parte más fértil, más próspera, donde vos podés hacer más plata. ¿Viste? ¿Por qué? Porque el corazón de Abraham estaba ¿dónde? En el cielo. A él no le interesaban las riquezas de la tierra, pero su sobrino, Lot, era muy diferente. Porque lo que queremos ver en esta noche con la ayuda de Dios, hermano, ¿qué pasa cuando uno pone por sobre todos los valores lo material, el dinero, la plata y las posesiones? ¿Cómo termina nuestra vida? Esa fue la historia de Lot que quiero compartirles. Porque mientras su tío, el hombre de Dios, el amigo de Dios, el siervo de Dios, que piensa en el cielo, que mora en tienda, él tiene una idea totalmente diferente. A él le gusta la plata, le gusta la posesión. ¿Entendés? Mirá lo que dice, versículo 11. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. No era nada pavo, ¿no? Estaba ahí el tipo, dice, acá me hago millonario. Ahora mira lo que dice.
y viajó Lot hacia el oriente, así se separaron el uno del otro. Acá esto es lo importante, Dios quería separación. Y son muy diferentes de corazón el siervo Abraham con el sobrino Lot. Lot le interesa lo material, la posesión, ¿o no? ¿Viste? Y te vas a dar cuenta por qué. Dice el versículo 12, Abraham se estableció en la tierra de Canaán. En tanto que Lot, observa, se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ah, mirá. Uno va dando pasos. Él está en una tienda, ¿o no, Lot? Por eso dice que fue poniendo su tienda ¿hacia dónde? La meta de él, la gran ciudad próspera, de mucho dinero que había en esa región, se cree que la más próspera que había en la época de Abraham, era, ¿cómo se llama? Sodoma. ¿Te suena? Y quiero aclarar esto. No fue Lot a Sodoma por el pecado, por el placer, por la perversidad. Él básicamente fue por la posesión y la plata. Nunca estuvo de acuerdo, nunca participó, nunca practicó nada. Como hijo de Dios, como justo, tenía sus valores. Pero el problema de Lot es que él prefirió y puso como lo más importante lo material, las posesiones en esta tierra. Por eso, primero entró en carpa. ¿Y qué pasó? Hasta que llegó a la ciudad de el dinero, donde era Sodoma. ¿Te suena? Se cree que Sodoma tenía unos 45.000 habitantes aproximadamente. Una ciudad tremenda, grande, próspera, porque estaba enclavada en la mejor tierra que podía haber en Israel. Ahora Abraham dijo, yo, no me interesa, porque, ¿sabe una cosa? Más allá del tema de la plata, ¿qué es lo que muchas veces damos como prioridad? Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de los valores, y la plata no lo resuelve todo. Las posesiones no solucionan todo. Pero quiero decir que Lot tenía como principal objetivo en su corazón los bienes de este mundo. Por eso fue poniendo su tienda. Fíjate que arranca en tienda. Ahora, te quiero mostrar para avanzar rápidamente que después van a caer en una guerra. Una vez que él se fue, ¿para dónde? ¿Para dónde se fue Lot? Para Sodoma. A Sodoma. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo llegó? ¿En qué tipo de vivienda llegó a Sodoma? En una tienda. En una tienda, muy bien. Pero después se van a pelear en el valle 5 reyes contra 4. Y entre ellos están los reyes de Sodoma y Gomorra. ¿Viste? ¿Y qué va a pasar en esa batalla? Vamos al capítulo 14. Van a perder. El rey de Sodoma, el rey de Gomorra, perdieron la batalla. Y cuando vos perdías la batalla, perdías todas las posesiones, te sacaban las mujeres, te dejaban sin nada. Y esto es lo que cuenta en el 14:10. Dice, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra huyeron y cayeron allí. Los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Perdieron todo. Perdieron todo lo que ellos habían acumulado. Al perder la batalla, perdieron todas sus posesiones y personas y las mujeres que tenían. Quedaba sin nada. Ahora fíjate lo que pasó.
Versículo 12. ¿Quién cayó en la volteada? ¿Quién vivía en Sodoma? Mirá lo que dice el 12. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones. Y marcá en tu Biblia, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Acá dice una cosa importante. ¿Cómo llegó a Sodoma en carpa? ¿Qué dice acá en el versículo 12 de Lot? Que él habitaba. Quiere decir que tenía su casita. Ya tenía su casita. Ya había hecho buena plata. Acordate que tenía ganado. La invirtió y la multiplicó y le iba bien. ¿Pero cómo quedó? Ahora está. Escuchen bien, hermano. Ahora está. Perdió la libertad, perdió la casa, perdió la libertad, perdió la riqueza, perdió su casa. Ahora, ¿sabe quién va a venir al rescate del sobrino? Abraham. Que va a juntar sus criados, que son 318, mirá si tenía criado, los va a armar y va a venir a rescatar, porque él amaba a su sobrino. Versículo 14. Y al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres, adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en persecución hasta Dan. ¿Sabe qué va a pasar? Versículo 16. Este hombre de Dios que amaba a su sobrino, que se equivocó tal vez en el materialismo, lo va a ir a rescatar. Versículo 16. Recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot, con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. O sea que él recupera lo que ellos habían perdido y le devuelven a Lot todo lo que él había quedado pobre, prisionero y sin un cobre. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿no era esta la oportunidad de comenzar de nuevo? ¿No era una enseñanza de decir, che, ya no aprendiste que en Sodoma no va? Esta vez tuviste a tu tío, que siempre está ahí. Pero la próxima no vas a poder salir, ¿se entiende? Cuando a uno le aconsejan y le dicen, mirá, no, por acá no, mira, no, es bueno. Esta vez zafaste, pero la próxima no. Y uno cree que... ¿Sabe lo que pasa? Que Lot seguía enraizado en el amor a la posesión, al dinero y a la prosperidad de Sodoma. Entonces cuando lo largaron y recobró todo, ¿para dónde agarró? Se volvió otra vez a Sodoma. Ahora, algo que quiero destacar con respecto a Abraham, que me impacta, porque se va a encontrar, Abraham recuperó todas las cosas. Ahora el rey de Sodoma, le quiso dar todas las posesiones a Abraham por agradecimiento, porque ellos estaban sin nada. Mirá lo que dice en el versículo en el versículo 21. Dice, y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué es lo que le pide el rey? Estamos hablando de mucho dinero, oro, plata y un montón de cosas que eran millonarias. ¿Sabe lo que le dice el rey? Escuchame una cosa. Le dice a Abraham, dame las personas y todo lo que es de Sodoma te lo doy. Ahora te empezás a calcular ahí cuánto había ahí, cuántos millones de euros.
¿no? La calculadora. Ahora, fíjate el corazón de este hombre Abraham, ¿no? Le dice, y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Ahora yo hubiera pensado por ahí un poquito, ¿no? Digo, che, está bueno, hasta mirar la cantidad. Ya era rico Abraham, con todo esto, era el más rico del planeta. Pero el versículo 22, mirá lo que es un hombre íntegro, ¿no? Dice, y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. O sea, nada de Sodoma quiero yo. Lo único que pidió fue la comida para los que vinieron a trabajar, a pelear, tenían hambre, tenían que comer. Solamente los que iban a comer en ese mediodía, en ese día, iban a comer y nada más. Pero trajo un alfiler de Sodoma. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Yo no quiero que vos digas, el rey de Sodoma me enriqueció. Dios es el dueño de la plata y del oro, y Él te puede enriquecer y su bendición no añade tristeza con ella. Pero muchos venden su alma para ser famosos, para tener dinero, para tener posesiones en el mundo, hacen un pacto con el diablo, entregando el alma, porque creen que lo más importante es lo de ahora, lo material. ¿Qué le dijo Jesús a Cristo en el desierto cuando lo tentó? Mostró todos los bienes de este mundo y le dijo, todo esto es mío y a quien yo quiero se lo doy. Esto te lo voy a dar si postrado, escuchá, me adorás. Le dijo Jesús. Es bravo el enemigo, ¿eh? Le pone todo ahí. Pero tenés que pensar cómo termina la historia. Porque, quiero terminar, va a llegar la destrucción. ¿Se acuerdan dónde volvió Lot? Volvió a Sodoma. Y en el 19 vienen los ángeles a destruir ya la ciudad con fuego y azufre. Y en el 19, fíjate 1, versículo 2, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esto habla de que él tenía un tipo de cargo y juzgaba las causas afuera de la ciudad. Es como el lugar de resolver los problemas y las situaciones que se daban adentro. Como un palacio legislativo, así había un lugar ahí. Al verlos Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis, escuchad, que entréis a la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. ¿Qué quiero decir con el versículo 2? ¿A dónde los invita Lot? Ya han pasado más de 20 años que él está ahí. Él nunca estuvo pensando en la perversidad del pecado de Sodoma y Gomorra. Nunca. Al contrario, tenía su alma angustiada y afligida. Pero lo que lo atrajo de la ciudad no fue la perversión, sino la posesión. Pero muchas veces van de la mano. Vos vas por una cosa y te encontrás con otra también. Es parte del paquete. Ahora, escucha bien, hermano. Terminamos con esto, es tremendo. Porque, ¿cuál es el precio pagado por Lot por olvidarse que era un extranjero y peregrino? ¿Te acordás? Él ya no quería vivir en carpa. Él quería una casa. ¿Cómo te imaginás que era la casa de Lot en Sodoma, Basilio? Una mansión. Mansión, caserón, espectacular. Ahora, ¿sabe una cosa? Y sabemos que esos ángeles venían a
destruir Sodoma y Gomorra. Venían a traer fuego y azufre. Y nada iba a quedar. Y inclusive el hecho de la oración que va a hacer Abraham por su sobrino, salvándolo siempre, ¿no? Hace que en la misericordia de Dios, Dios escucha la oración de su siervo Abraham y lo va a rescatar antes que el fuego y el azufre y la condenación caigan sobre esas ciudades perversas. ¿Y quién está ahí? Está Lot. Está Lot y lo quieren sacar. Versículo 15, mirá. Ahora yo te pregunto, laburaste toda tu vida, todo tu valor está ahí adentro de la ciudad. Y yo te digo, mira, esta es la única chance que tenés de salir ahora. No podés sacar nada. Todo quedará bajo el fuego y el azufre y el juicio de Dios. ¿Cómo saldría del lugar? Versículo 15, porque acá lo explica. Al amanecer, los ángeles premiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer, a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. ¿Sabes lo que dice la palabra, hermano? Nos dice ahí la palabra que él dudaba en salir en el versículo 15. Versículo 16, mirá. Mas él, ¿qué dice? Titubeaba. Titubeaba, ¿qué significa? Está hablando esta palabra, perdón, se estaban deteniendo. Él se estaba deteniendo, estaba dudando si salir o no. ¿Por qué? Porque en el momento que él saliera para salvar su vida, sabía que nada de toda la inversión, el esfuerzo, el sacrificio estaba en ese lugar, nada iba a quedar, nada se iba a llevar, nada iba a sobrevivir. Porque ese es el poder si le dejas que tienen las cosas materiales. Te manejan, te dominan, sos esclavo. Y ese es el gran problema que tenemos en este mundo. Nos olvidamos que estamos de paso, que somos extranjeros, que somos peregrinos, estamos preocupados por acá, pero no por allá. Ahora, uno de los mandamientos que Dios le dio para no perder su alma, ya perdían lo material, pero para no perder su alma, el 19:17, mirá lo que dice el ángel. Y aconteció que cuando los había llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Cuál era el único requisito? Porque te quiero decir esto. Él tenía su casa en Sodoma, tenía su esposa, que era de ahí, materialista al mango, sus 2 hijas, su esposa, todas las posesiones le iba a perder, pero para no perder el alma de su esposa, lo único que tenía que hacer, ¿qué era? No mirar, cuando escuchen la explosión y el fuego y el azufre, no mirar atrás. Porque si ellos miraban, iban a perder su alma. Ahora es triste, ¿no? Porque él consiguió una mujer que no era del pueblo, que tenía la misma pasión por lo material que él, la mujer de Sodoma, ¿no? Y en el versículo 26 nos dice cómo terminó la esposa de Lot. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Ahí quedó. Su vida, pereció su vida, pero lo más triste, perdió su alma. ¿Sabe por qué? Porque no pudo salir su corazón. Sí salió su cuerpo,
pero su corazón nunca salió de Sodoma. Y cuando ella vio que sus jarrones caros, que todas sus cortinas hermosas, que todo lo que ella había acumulado en esa casa divina que tenían en Sodoma quedaría bajo el fuego y el azufre, fue más fuerte que ella y se dio vuelta y pereció. ¿Cómo terminó el justo Lot? Huyendo a Zoar, pequeña, viviendo en una cueva, perdiendo a su esposa, con sus 2 hijas, que no queremos avanzar sobre la historia, pero algo triste y perverso que también pasó en esa cueva. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros le damos más importancia a lo material, a lo temporal, que a lo eternal. Abraham siempre estuvo con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Nunca aceptó de Sodoma ni un cobre, porque tenemos un Dios que nos puede hacer ricos por su bendición, no pactando con lugares perversos que te quieren comprar porque uno dice, ¿cuánto es tu precio? ¿Cuánto vale vos? ¿Por cuánto cederías? Y termino con esto. Había una mujer que estaba económicamente quebrada. Viene su jefe y le dice, mirá, quiero estar con vos esta noche, te doy $1000. Y ella empezó a pensar, pero una vez le dice, empezó a ya a escuchar la propuesta, ¿no? Sí, una vez, no me vas a ver más. Y cuando ella estaba para decirle que sí, él le dice la chica, pero una vez sola, sí, pero $1000, sí, bueno. Y dice, ¿por qué no 500? Le dice la mujer. Le dice el hombre, ¿no? ¿Por qué no 500? Y ella le dice, ¿qué clase de mujer te pensás que soy? Le dijo, ya sé qué clase de persona soy. Lo que estamos arreglando el precio. ¿Viste? ¿Cuál es la diferencia entre 1000 y 500? Ella ya se había vendido. ¿Se entiende? Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere comprar nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestro amor a Dios por las cosas de este mundo. Nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Todo quedará acá. Y un hombre que sí es justo, que sí es salvo, pero que puso lo temporal por sobre lo permanente. Un hombre que quiso la posesión antes que la posesión que tenía en la gloria. Y quedó sin nada y lo perdió todo. Por eso, hermano, que esto pueda ser un llamado de atención y que nada nos saque del amor a Cristo, de la fidelidad a Cristo, de seguirle, de amarle, de guardar una hora por semana y apartar para decir, Señor, yo voy a estar acá, yo no voy a faltar, yo hago un pacto porque quiero escuchar, porque me hace bien, porque me llena el alma, porque me guías, porque me enseñás, porque me corregís. No hay un lugar donde podamos estar mejor que este en este momento. Porque Dios te está hablando y Dios nos está hablando y advirtiendo a todos. Por eso, hermanos, que al volver a nuestra casa y al pensar, esto puede ser como un cartel rojo, ¿viste? Que aparece una alerta, una luz que se prende. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Lo crees? Por eso que esto sea un ánimo y un desafío para nuestra vida.